Que Dios me mostró cuando él era un muchacho joven, donde veía que espigas, o sea, se ponían delante de él, o sea, y se inclinaban las espigas. También que el sol y la luna también se inclinaban a él, y las estrellas también. Entonces, él se lo refiere a sus hermanos y dijeron los hermanos, ¿qué significa eso? Reinarás tú sobre nosotros. Inmediatamente entendieron. Desde ahí le aborrecieron. Dice la palabra de Dios que sus hermanos le aborrecían porque no le podían hablar pacíficamente. Cuando alguien no te puede hablar pacíficamente porque te aborrece, siente aborrecimiento hacia ti. Entonces, vemos que desde ahí se inició una persecución que ya ustedes saben la historia de José. Poco a poco creemos que cuando Dios nos llama, usted va a llegar inmediatamente a ese sitio y va a tener éxito. Creo que, mire, existen varias etapas en el ministerio. Que Dios obra por sendas misteriosas que a veces no entendemos. Creemos que estamos distantes, lejos del propósito cuando nos ocurre algo catastrófico. Pero dice la palabra de Dios en Romanos 8:28, que a todos los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, los que estamos conformes al propósito de Dios. Y vemos que sus hermanos, su historia, que los hermanos lo venden, después que lo venden como esclavo, él fue a dar a la cárcel por una falsa acusación que le hicieron. En la cárcel, él interpreta, lo mandan a llamar para interpretar los sueños del faraón. Y él interpreta los sueños y lo pone en una posición bien alta. Quiero decirte que el don que Dios te da es el que te va a promover, amén, el que te va a llevar a la cima. Él tenía el don de interpretación de sueños y vemos que Dios lo promovió a través de eso, porque ustedes saben que el faraón tiene un sueño difícil de explicar, él se lo explica, inmediatamente lo hace gobernador de Egipto, fue a gobernar sobre Egipto. Ya ustedes saben la historia, que hubo una hambruna en toda la tierra. José viene siendo el prototipo del Señor Jesucristo, viene siendo una tipología de Cristo. ¿En qué sentido? En preservación de vida. Vemos que dice la palabra de Dios que a los suyos vino Jesús y a los suyos no le recibieron. Así vemos que los mismos hermanos de nacionalidad, sus mismos paisanos, lo entregaron y lo mataron a Cristo. Así también vemos que José, sus mismos hermanos lo vendieron. Vemos que José fue a dar a la cárcel. Estaba con estaba con el copero y el panadero. Estaban presos. Jesús, cuando fue crucificado, ¿con quién estaba? Con dos malhechores, amén. Vemos que José fue preservador de vida. Le interpretó el sueño al faraón y el faraón le dijo, ¿qué significa? 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. Y él le dijo que tendrás 7 años de abundancia y vendrán después 7 años de escasez. No solamente el hombre, Dios le dio sabiduría para interpretar sueños, sino le dio la inteligencia, cómo aplicar esa sabiduría de descifrar sueños, amén. Porque el faraón vino y le dijo, bueno, tú me dices que vienen 7 años de abundancia, 7 años de escasez, pero ¿cómo hacemos? Dime, o sea, ¿cómo nos vamos a enfrentar a esa situación? ¿Cómo la vamos a lidiar? Él le dijo, bueno, le dio enseguida la idea, el hombre tenía un don de administración. Le dijo, construye unos depósitos grandes, muchos, pero muchos, demasiados, que van a venir tiempos de abundancia en que la gente por allá derrochará, pero nosotros aquí estaremos almacenando. Qué tremendo cuando una persona tiene visión y el tiempo malo no viene de repente sobre él, porque él toma previsión, hermano, y se prepara para el tiempo malo, y no va a sufrir en el tiempo de malo, sino será preservador de vida y ayudará a otros también. Y vemos que José tenía no solamente el don de interpretar sueños, sino el don de administrar. Y le dio las directrices cómo tenía que hacer. Hubo una hambruna en toda la tierra, vinieron los 7 años después de abundancia, vinieron los 7 años de escasez. Hubo una hambruna tremenda en toda la tierra, tanto que ningún país, ninguna nación en ese tiempo tenía alimentos, solamente Egipto, a causa de José, que era el que había dado esa idea inteligente. Entonces no le quedó otra más a las naciones que acudir a Egipto.
Y allá vemos que donde estaba Israel en ese tiempo, en esas naciones también sufrieron la hambruna y obligados tuvieron que ir allá. Y vemos que ustedes se saben la historia, que es una historia bien conmovedora, que los mismos hermanos que lo vendieron tuvieron que ir allá, pero como los faraones, ellos tienen sus acuerdos, su ropa, ellos no reconocieron a José ni nada, pero José sí lo reconoció a ellos. Y vemos que José lloró al verlo, para no soltar el llanto tuvo que irse aparte. Mire, hermano, alguien que le haya hecho daño, cuando no tiene el corazón de Dios, cuando tiene el corazón del enemigo, ¿qué hace? Enfurecerse, le entra un odio, una ira tremenda. ¿Y qué es lo que piensa? Que le quita, pero él no. Hermano, él sintió un sentimiento de ver, o sea, que era hueso de su hueso, carne de su carne. O sea, un corazón perdonador. Y para no soltar el llanto tuvo que ir a llorar a otro lado. Y después lo que él quería era ver a su hermano menor que se hiciera de padre y madre, que era Benjamín. Y entonces hace una treta, pero no para castigarlo a ellos, sino con el pretexto de que le trajeran a su papá y a su hermano. Y ustedes saben que viene y le echa unos vasos ahí que son bien caros en el equipaje de ellos. Después dice, bueno, vamos a registrarlo. Cuando lo registran, mire que ustedes acaban de hurtar esto. Y ellos entraron en pánico, los meten en la cárcel. Le dicen, la única manera, bueno, se van todos ustedes, pero aquí se queda. Ah, no, quisieron que viniera, sí, Benjamín, y eso, para liberar. Sí, para liberar. Entonces, vemos, hermano, que cuando él ya tiene a su padre, a su hermano menor reunido, ya él, ahí sí, ya ante ellos, le descifra su verdadera identidad. Y ellos se asustaron porque creían que iba a venir un duro castigo sobre ellos por lo que hicieron, que vendieron a su hermano, pero no. Él dijo, lo que ustedes hicieron para mal, Dios lo convirtió en bien. Porque me llevó a dar una posición a ser preservador de vida. En ese tiempo vemos que el alimento es lo que te da vida, amén, en el cuerpo físico. Pero Jesús da vida en el cuerpo espiritual, amén. O sea que José era una sombra de Cristo, de lo que había de venir. Vemos que José fue el preservador de vida física, mas Jesús fue el preservador de vida espiritual, amén. Y entonces José se gana el cariño, haya gracia del faraón. El faraón lo tenía como el segundo hombre, le rendían bastante honra, privilegio. Y no solamente a él, sino a toda su familia. El faraón le permitió traer a toda su familia. Aquí empezamos en el libro de Éxodo, cuando dice en el capítulo 1 que eran como 70 los que vinieron, familia de José, a radicarse en Egipto, 70. Pero si usted lee, hay un dato curioso. Con todo lo que le profetizó a sus hijos, así llegaron a ser. Amén. Vemos que los ancianos, hombres sabios antes de morir, tenían que dar las últimas palabras y daban bendición, desataban bendición sobre sus hijos. Y vemos que todo lo que él le profetizó el camino, cómo iba a direccionarse cada tribu, así se cumplió totalmente. Amén. Cuando José murió tenía 110 años. Y murió él y todos sus hermanos y toda aquella generación. Usted sabe, va pasando generación tras generación. Hago una pregunta para los que leyeron. ¿Cuánto tiempo duró el pueblo de Israel cautivo en Egipto? 430. Felicitaciones. Vemos que muere José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey, o sea, un nuevo faraón, que no conocía a José. Y dijo a su pueblo, mire, aquí ya habían transcurrido muchos años, porque cuando nació Moisés, pero duran 40 años en Egipto. Aquí después vamos a entrar a otro tema, las etapas del ministerio. Hay gente que cree que llegando y enseguida ministerio, ¿no? Eso tiene su proceso y tiene su etapa. Lo vamos a ver en varios hombres, hermano. Eso está ejemplificado en el mismo Pablo, en el mismo hombres grandes de Dios que Dios usó. Entre esos Moisés. No quiere decir que usted va a durar lo mismo que Moisés. No se vaya a desanimar. Moisés duró 40 años en Egipto. Luego, cuando él mata al egipcio que se
Dios le hace el llamado y él duró 40 años de ministerio, o sea, 120 años. A los 120 años murió, 7 días, 40 años en Egipto como hijo adoptivo de la princesa, la hija del faraón. Después, 40 años en el desierto, cuando allá hizo familia, una mujer allá llamada Sefra, hija de Pedro, un sacerdote de Madianita, y dura 40 años. Después, durante 40 años, Dios lo llama, eso lo vamos a ver más tarde. Pero me quedo muy claro, o sea, usted tiene que ir, cuando lea la Biblia, tiene que ir ubicándose en los tiempos, amén. ¿Por qué? Porque si no, va a enseñar algo que no es así. Entonces, para yo sacar la cuenta de esto que estamos hablando aquí ahorita, que se levantó un faraón, cuando empieza ya la esclavitud, un faraón que no conocía a Dios, entonces réstenle a 430 años, 80, 350 años. Entonces, vemos, imagínense, 350 años había pasado, ya se habían olvidado de José. Amén. Llegó un faraón, como dice aquí en la Biblia, un rey o un presidente que no conocía de José ni sabía de José. Amén. Y empezó a darle un trato duro a los egipcios. Pero ¿por qué vino el trato duro? Porque, mire, cuando empezamos aquí en Éxodo capítulo 1 dice que eran como 70 los que se vinieron, Emilia de Jacob, amén. Eran 70 apenas que empezaron como pueblo de Israel, están en Gosén. En Egipto le asignaron un territorio a los israelitas, se llamaba Gosén, como Venezuela, y que le asignen, por ejemplo, el Zulia. Así también estaban los israelitas, le asignaron ese lugar. Pero ellos, hermanos, fueron un pueblo próspero, se fueron multiplicando, tanto el número de gente, tanto en el comercio, tanto en posesiones, en todo, y eran robustos, y se iban multiplicando, pero demasiado, y el faraón gobierno. El faraón dijo, de verdad que hay que detener esto, agarró a los principales y le dijo, esto hay que detenerlo, porque esta gente va creciendo, se va multiplicando y la tenemos aquí adentro. ¿Qué tal que venga un enemigo de nosotros, nos ataque, y ellos que están dentro se van a unir contra nuestro enemigo, que así hacían anteriormente? O sea, cuando había un pueblo sometido que estaba así, llegaba un enemigo y ellos se unían al enemigo para hallar gracia delante del enemigo, claro, y para librarse del yugo opresor también. Peleaban en contra de ese pueblo donde estaban cautivos y eran libres. Eso fue lo que temió el rey de Egipto, el faraón. Digo, no sea que vengan nuestros enemigos, nos ataquen y ellos también se unen, y ahí sí vamos a perder. Y también tuvieron miedo, porque ellos iban creciendo pero rápido en todo, iban prosperando, y sin necesidad de enemigos, ellos temían de que se fueran a levantar y iban a quedar cautivos bajo el yugo opresor de Israel. Entonces el faraón empezó a maquinar estrategias, como hay muchas estrategias que a veces formula el comunismo y muchas cosas, que es, o sea, que hay veces que hay que matar, exterminar a la gente, lanzar, por ejemplo, cuestiones, virus y todo. Mire, las ideas cuando se venden son fuertes. A veces nacen de una mente maquiavélica que el diablo influencia. Por ejemplo, Federico Nietzsche, ese fue un filósofo que tenía ideas descabelladas, embriagas. El hombre murió de sífilis, andaba con prostitutas y de todo, y escribió bajo una posesión satánica el libro El superhombre de Zaratustra. Y ahí Hitler lo leyó y se influenció inmediatamente. Que el fin justifica los medios y dice un poco del principio descabellado. Hitler empezó, hermano, ese libro, de verdad que lo lee mucho se vuelve loco y la mente se le vuelve maquiavélica y terminan algunos endemoniados bastante. Hitler leyó ese libro y se creyó el superhombre de Zaratustra y miren todo lo que hizo. Entonces, vemos que en aquellos tiempos también las ideas iban corriendo y Satanás infiltra ideas. Entonces, ¿qué hizo? Vino y dijo, hay que exterminarlo, buscar una forma de exterminarlo. Vamos a decirle a las parteras, había dos parteras que atendían todos los partos en Israel, que los eliminen, maten a los niños cuando son varones, todo niño varón que nazca que los maten, pero las hembras, las mujeres que las dejen vivir.
Y entonces, pero vemos que aquí había dos mujeres que a pesar de ser egipcias, eran temerosas de Dios. Dice que tuvieron gran temor. Dice, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Cuba, y le dijo, cuando asistas a las hebreas en sus partos y veáis el censo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces déjala viva. Pero las parteras tuvieron temor a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y le dijo, ¿por qué habéis hecho esto? Que habéis preservado la vida de los niños. Y las parteras le respondieron, no, mi señor, lo que sucede es que las mujeres egipcias son muy fuertes, más fuertes. O sea, las mujeres, hebreas son más fuertes que las egipcias. Cuando ya vamos a atender el parto, ya han dado a luz. Y dice las parteras, otra también que echó mentira también fue Ruth, que escondió a los israelitas, a los espías. ¿Sí recuerdan el nombre de ella? Rata Ramera. Y dijeron, mira, por aquí llegaron unos hebreos, estaban por aquí. Le dijeron, no, por aquí no estaban. Los mandó a que se echaran paja encima y de todo, y se cubrían y de todo. Bueno, y también hallaron gracia, o sea, porque ella fue la única que se salvó. Ella es la bisabuela de David, la bisabuela del rey David. Y viene el linaje de Jesucristo. En el linaje de Jesucristo vinieron de todo. ¿Quién era? Judá. Judá era tremendo, hermano. Y cometió pecados y de todo. Y de ahí es donde viene, porque, hermano, Cristo venía de un linaje que, o sea, del linaje de Cristo, pertenecen todas las familias de la tierra que se arrepientan. Y el que viene a mí, no le echo fuera, yo vine a buscar lo que se había perdido. Y dice que el enfermo es el que tiene necesidad de médico. Amén. Entonces, por eso es que la simiente de Jesús, cualquiera diría, ¿por qué hay esto y esto? Y hay prostitutas, hay esto. Porque, hermano, Cristo de su sangre nos dio a todos y hizo un solo linaje. Amén. Y somos familia de Cristo, de la misma sangre. Y Él acepta a todo aquel que venga, el que viene a mí, no le echo fuera, siempre y cuando se arrepienta. Dice, si alguno, Dios no oye a pecadores, pero si alguno es pecador y se arrepiente, ese Dios oye. Amén. Vemos que aquí estas parteras hallaron gracia delante de Dios. En el 21 dice, y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó a su familia. Hubo prosperidad. Amén. ¿Por qué? Porque ellas no cometieron asesinato. Está bien, estaba ahí la mentira, pero peor era el asesinato. Que ellas mataran al poco de niños, era un pecado grande. 6 cosas abomina a Jehová y la 7ª le es despreciable y abominable. Peor todavía. Dice, las manos derramadoras de sangre inocente aparecen como el primer pecado. El aborto y todas esas cosas. Y dice, entonces Faraón mandó a todo el pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservar la vida. Y ya ustedes saben ya la historia de Moisés. ¿Qué significa Moisés? El nombre de Moisés. Salvado de las aguas. Salvado de las aguas. Amén. Moisés procede de la tribu de Leví. Vemos, José, que su madre se llamaba Jocabed. Y tremendo, dio 3 varones grandes. 2 varones y una mujer de Dios. Vemos el sacerdote, el ministerio de Moisés, el ministerio de Aarón como sacerdote y el ministerio también de su hermana María. Amén. Vemos aquí que Dios preservó la vida de este niño. Tenía un propósito. Amén. De verdad que cuando tú tienes un propósito grande, el diablo no te puede matar. Amén. Moisés nació en el tiempo en que era prohibido nacer a los varones. Y vemos que de todos los varones, él fue el que estuvo con vida. Dios lo destinó para un propósito. Amén. Y ya le cumplió ese propósito a Dios. Lo llamó como un caudillo, como un libertador. Iba a libertar al pueblo de Israel. Ya ustedes se saben, vamos a hablar ahora, entramos ya en otro tema de lo que es el ministerio de Moisés. Amén. Vemos todos los procesos que pasó Moisés. ¿Alguien me puede definir cómo era Moisés? Alguien que era tartamudo y trampo para hablar. ¿Sí me pueden explicar? Porque se parece el tiempo que duró en el desierto. Se embruteció.
y usted no practica otra cosa y le oye las vulgaridades, le oye los desaciertos, le oye de todo. Es como, por ejemplo, cuando uno tiene un nivel de juego como ajedrez, usted no puede jugar con alguien que no juegue casi. Tiene que jugar con uno del mismo nivel o que juegue más. Entonces, ¿qué pasa? Y esto puede pasar, hermano. A usted se le puede olvidar. Hay gente que se le olvida hasta el idioma que habla. Cuando va para otro lado y después vienen hablando todo raro y de todo. O sea, lo que no practica tiende, lo que no tiene uso tiende a perderse bastante, a ponerse deficiente. Eso le pasó a Moisés. Usted me puede decir, pastor, ¿y usted cómo prueba de que Moisés era letrado? Si él mismo dice, yo soy tardo para hablar, soy tartamudo. O sea, y tuvieron que poner a Aarón. Además se volvió hasta tímido, se volvió inseguro. O sea, una inseguridad que tenía. Entonces, ¿por qué sucedió eso? Por lo que está diciendo nuestro hermano Jesús. Y eso tiene una explicación. Nos podemos ir al libro de Esteban, capítulo 7, donde habla cómo era Moisés y cómo fue instruido. Aquí en Éxodo no hay casi material o contenido que nos explican acerca de los estudios de Moisés, pero en el libro de Hechos sí nos los explican. Hechos 7. Dice aquí, en el 21, pero siendo expuesto a la muerte, la hija del faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios. Moisés, ¿quién era? Un hombre sabio, un hombre instruido, un hombre intelectual. Hermano, él iba a ser el próximo faraón. Y para ser faraón, hermano, no era cualquiera. Tenía que tener, unos estudios, es más que, quiero decir, hermano, que la sabiduría terrenal, intelectual, esa no cree, hermano, que existe desde ahora. Anteriormente había grandes pensadores, estaba Sócrates, Platón, había grandes matemáticos, grandes pensadores, amén. Entonces vemos aquí que este hombre fue instruido, pero tremendamente, hermano. Y dice, fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en qué? En sus palabras y en sus obras, poderoso, o sea, que era un hombre elocuente, amén. Dice, en sus palabras y en sus obras, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, óigalo bien, la primera fase, estudio intelectual, sabiduría egipcia, 40 años, amén. Estamos en el periodo apenas de la vivencia de sus 40 años, todavía no se había ido al desierto. Vemos que era elocuente, era una persona llena de sabiduría, poderoso en palabras. Dice, pero cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos. Ya usted sabe lo que ocurrió, que él se puso a defender, sintió el llamado, ahí despertó el llamado. Yo ahorita se lo voy a explicar, pero ahora quiero ver, o sea, la cronología, los años de las etapas del ministerio de Moisés. En el versículo 30 dice, pasado 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en llama de fuego de una zarza. Ya tenía ¿cuánto? 80 años. Porque cuando se vino de allá tenía 40. Y cuando pasó 40 años más, dice, pasado, ya tenía 80 años cuando empezó su ministerio. Así que no se desanime. Dice, entonces mucho mirando se maravilló de la visión, ya usted sabe. Y los otros 40 años fue de pleno ministerio, amén, en ejecución. Cuando él llega a Egipto a libertar al pueblo, ¿qué edad tenía? 80 años. Y duró 80 años sirviéndole a Dios. En el desierto, los 40 años de peregrinaje en el desierto, amén. Él se va de 80 años al desierto cuando lleva al pueblo en el Éxodo. Y ahí él, o sea, dura 40 años más en el peregrinaje y muere en el monte Nebo. Amén. Vemos que 40 años más murió de 120 años. Dice, era Moisés de 100, eso lo dice Deuteronomio casi en el último capítulo, que después ustedes se lo van a leer. Dice, era Moisés de 120 años cuando murió. Dice, sus ojos nunca se oscurecieron. Amén. Y nunca perdió su vigor. Amén. De 120 años, un hombre, una tremenda, pero cuando habla, sus ojos nunca se oscurecieron. Tiene que ver con vista y con visión. Era un hombre con visión, a pesar de tener 120 años. Dice, nunca perdió su vigor, siempre andaba fuerte, porque era un hombre, hermano, que oraba y oraba, pero demasiado, bastante.
Yo creo que hasta se pasó como a Jesucristo. Porque, ¿en qué sentido lo digo? En esa disciplina de ayunar. Porque la Biblia registra un ayuno que él tuvo en el monte de Sinaí, en el monte, cuando le dieron las tablas. Duró 40 días y 40 noches sin comer ni beber agua, ayuno en serio. Y hermano, físicamente y secularmente, a nadie le recomiendan, hermano, que dure 7 días sin tomar agua. Ya después de los 7 días se puede morir. ¿Por qué? No, yo he escuchado que 7. No es más que incluso han habido hasta sobrevivientes que han encontrado así también. Sí, 7 días. De ahí no responden por nada. Y vemos que duró 40 días. ¿Sabe por qué digo que más que Jesús? Porque Jesús, ¿qué le ofreció el diablo cuando se le apareció? Pan, comida. No le ofreció agua. Usted sabe que el agua es más fuerte. O sea, la sed es más fuerte que el agua. Eso es tremendo, hermano. Tener sed, eso es lo más horrible que hay. O sea, que usted tenga una sed insaciable y no encuentre su cuerpo deshidratado. Entonces, vemos que el diablo, ¿por qué le ofrece a Jesús comida? Amén. Y no le ofrece algo, porque Jesús seguro que estaba ayunando. Era un ayuno parcial. Hay 3 clases de ayuno: ayuno total, ayuno parcial y ayuno mixto. El ayuno mixto es que usted toma jugo, líquido y con agua y frutas delicadas. El ayuno total es abstenerse de agua y de alimentos. Y el ayuno parcial es tomar agua solamente, sin comer alimentos. Entonces, según creo, hermano, que ahí el ayuno que estaba practicando Jesús era un ayuno, hermano, que era parcial. Porque si no, el diablo le hubiera ofrecido algo. Amén. Entonces vemos que Moisés, ¿por qué nunca perdió su vigor? Porque era un hombre de oración. Amén. Dice, y visión tampoco perdió la visión. Vemos que él le dejó el camino preparado a Josué. Antes de entrar a la tierra prometida, había un río que era el río Jordán. Ese separaba, era la franja que separaba a la tierra prometida también. Entonces, se le llama región transjordánica, o sea, antes del Jordán. Y después que pasaban el Jordán, ya era la tierra prometida. Moisés llegó nada más hasta la región transjordánica. Realizó varias batallas ahí, como caudillo, como líder, como cabeza. Peleó contra los moabitas, edomitas, contra los amalecitas, allá. Y después ya Moisés continuó de ahí para allá, porque a Josué le tocó pasar el Jordán. Cuando ya él iba a entrar a la tierra prometida, no solamente, mire, después del desierto venía el río Jordán. Amén. Entonces, ya él entra ya a las batallas, a la guerra. Pero vemos que este hombre le dejó todo preparado. Él no pudo entrar, pero le dejó todo, una plataforma bien hecha a Josué. Vemos acerca del ministerio Moisés. Moisés, cuando empezó, era impetuoso. Todo lo quería solucionar a la fuerza. Es como los que empiezan el ministerio. De verdad que hay un proceso, hay etapas que hay que quemar. No podemos pasar por las etapas. Es como, por ejemplo, una escalera tiene varios peldaños. Yo no puedo decir de aquí a allá voy a dar un salto y me pongo allá arriba en la cumbre. No, hermano, yo tengo que ir quemando las etapas. Tengo que ir peldaño por peldaño subiendo. Claro que tú lo pasas rápido si eres obediente, pero de que tienes que pasarlo, tienes que pasar. Como por ejemplo, ¿quiénes son los que se gradúan primero y entregan los exámenes rápidos? Los que han estudiado, los obedientes que le dicen estudien porque vamos a hacer un examen. Y ellos se ponen a estudiar. Es lógico que tienen que terminar primero, y el que no estudió, le pueden dar 20 años, hermano, pero él no termina. Entonces, porque aquí los aceleradores, eso sí comparto yo, esto es de búsqueda, fe y obediencia. Eso te hace pasar las etapas rápido, pero hay etapas del ministerio, 4 etapas. Está Gilgal, la rueda del mundo, cuando Dios te saca del mundo. ¿Por qué Gilgal? Porque Gilgal fue la parte donde se desarrolló la circuncisión ahí, que era una rueda. Y ahí empezaron a practicar la circuncisión. ¿Qué es la circuncisión? Quitar el prepucio, la inmundicia. Entonces, ¿por qué
estas etapas del ministerio están en el libro de Segunda de Reyes, el llamamiento de Eliseo, que le dice: me voy a Gilgal, vive mi alma y vive Jehová que no te dejaré. Me voy a Betel, lugar de la visión, vive mi alma y vive Jehová que no te dejaré. Me voy a Jericó, esa es la tercera etapa, lugar de obediencia, de batalla, de guerra. Vive mi alma y vive Jehová que no te dejaré. Me voy para el Jordán, muerte del yo, cuando ya está listo para el ministerio. Vive mi alma y vive Jehová que no te dejaré. Entonces esas son etapas. Vamos a enmarcarlas con Moisés. Moisés estaba ahí apenas en Gilgal, era el circunciso. De hecho, ahorita vamos a ver un pasaje ahí. Hay pasajes extraños en la Biblia. Y un pasaje extraño es cuando Dios mismo le dice: ve allá a Egipto y rescátame a mi pueblo, libértame. Y se fue con la familia, y cuando vino a verse en una posada, Dios mismo se le aparece en el camino y lo va a matar. Entonces, ¿por qué lo va a matar? Porque no estaba circuncidado. Iba a decir: circuncídense, había un pueblo, y él. Por eso dice que el juicio empezará por su propia casa. Dice: el que ordenare su camino, este me servirá. Amén. Y Moisés no estaba ordenado ahí. Moisés, o sea, tenía que quizás, mire, ahí, donde se le aparece 4:24 del libro de eso. Vemos, o sea, que quizás vemos que su esposa era madianita. Sí, 4:24. Su esposa, ¿de dónde era Séfora? ¿De dónde era Séfora? De Madián. Ella tenía sus costumbres y Moisés tenía sus costumbres. Ya vemos que en Génesis 17, los que pasaron por ahí vieron que ahí fue instituida la circuncisión. Ya eso venía ya de los patriarcas. Había sido instituida, Dios se la dio, que le instituyera a Abraham en el capítulo 17 de Génesis. Luego viene Isaac. Isaac ya estaba claro en la circuncisión. Luego viene el patriarca Jacob, ya estaba claro en la circuncisión. Y de ahí, todo eso tuvieron que explicárselo a Moisés también. Pero quizás Moisés le decía: circuncídame, voy a circuncidar al hijo mío. Y quizás la mujer se oponía. O sea, no quería. ¿Por qué me baso en esto? Porque ella enseguida salta cuando ven que van a matar a Moisés. Ella enseguida dedujo por qué era. Y salió corriendo, y hermano, y agarró un pedernal, una piedra. Anteriormente los cuchillos eran piedras, o sea que afilaban bastante, bien amoladas, le sacaban un filo. Y con una piedra rústica, inmediatamente emergencia, le hace la cirugía. Y enseguida le tira el prepucio en los pies. Y enseguida se paró la ira de Jehová y lo dejó pasar. Entonces, ¿por qué Séfora sabía eso? Quizás porque ya eso estaba hablado ya. Amén. Quizás hubo oposición de ella, no. Y después cuando ven que van a matar a Moisés, no, es por esto, enseguida. Y enseguida sale, hermano. Y hay algo, o sea, que me llama la atención, que dice: yo soy sangre tuya. O sea, un pacto, el hombre y la mujer hacen un pacto matrimonial. Y vemos, o sea, que ¿por qué Moisés no reaccionó? Ahí no se sabe qué tipo de ataque recibió Moisés. No se sabe qué enfermedad le cayó, que estaba todo así sin fuerza. Porque él hubiera procedido también, hubiera entendido y le hubiera quitado el prepucio. Pero como que se encontraba en una situación impotente, o sea, que Jehová lo estaba matando por algo. O sea, hay varias formas de matar. Amén. Hay varios tipos de muerte y no se sabe qué tipo de muerte era. Pero esta mujer reacciona. Y vemos que esa mujer, hermano, libra a su esposo de la muerte. Entonces, santificó a su esposo. Pero Dios no le reclama a Moisés: ¿por qué no lo hiciste tú? Si lo haces tú, lo agarro como válido. Porque la mujer santifica al hombre también. O sea, lo que es la comunión entre el marido y la mujer. Hay mujeres que salvan a los hombres. Amén. Vemos que Abigail, la esposa de Nabal, que era un hombre rudo, ogro, áspero, y de todo, era desagradecido. Y vemos que el rey David le defendía sus parcelas, todo andaba defendiéndolo de los malandros, de los merodeadores y todo. Y un día que tenían hambre, sus hombres, los soldados, le dijeron: bueno, vamos allá, que nosotros hemos hecho misericordia, le hemos defendido todas sus parcelas, todos sus sembradíos, su ganado de merodeadores. Vamos a pedirle un cabrito que envíe, unos cabritos. Y nada, le dijo: ¿quién es David? O sea, que me manda a pedir alimento. O sea, se portó desagradecido y áspero. Y cuando le traen las razones a David, David
vive Jehová que ninguno va a quedar vivo ahí. Enseguida iba con una furia, hermano, a exterminarlos a todos, nadie va a quedar vivo ahí. Pero la esposa Abigail se entera y enseguida agarró un poco de alimentos, agarró de todo, contrató unos criados y se fue, hermano. Esa es la intercesión, una mujer intercesora, intercedió. Y fue, no le hagas caso a mi esposo, así como tiene el nombre, así es él, que es avaro, que es cruel, que no le hagas caso, tenga misericordia de nosotros, no, por favor. Y la mujer le profetizó, tú vas a llegar a cosas grandes, vas a emprender a cosas grandes, vive Jehová, que si tú no te me pones aquí enfrente, intercedes, a todos los iba a exterminarlos a todos, pero tú paraste mi furia, mi hijo. Cuando se pone un intercesor, para la furia de Dios sobre un juicio que viene, una venganza. Ahí se aprende un gran principio. Y mujeres, hermanos, que sacan la cara por el hombre. Aquí vemos Séfora cómo sacó la cara por Moisés, hermano. Y Dios atiende, hermano, son una sola carne. Vemos ahí que ese pasaje se ve un poco extraño. Uno no entiende por qué Dios lo manda a hacer una misión y de repente Dios sale a matarlo. Pero era porque llevaba una cuenta pendiente. Nosotros tenemos que tener cuidado en el ministerio. A nosotros nos demandan más. Si nosotros estamos violando la ley, hermano, violando la palabra, nos agarran raga, así como le pasó a Moisés. Por eso es que han muerto, hermano, tanta gente y ministros de Dios. Claro, algunos por vejez y otra cosa, pero otros sí por juicio. El juicio de Dios ha caído, hermano, y sigue todavía el juicio. De hombres que andan con agendas secretas por ahí, otros incumpliendo la palabra de Dios, no viviéndola. Entonces, si Moisés iba a liderizar a un pueblo, le iba a enseñar las leyes de Dios como él la estaba violando. Entonces, le iba a venir el juicio, ¿no? Y vemos que se aplacó la ira de Dios, ahí se solucionó, se enmendó una situación. Bueno, vemos que Moisés era un hombre cuando empezó todo impetuoso. Era criado bajo las leyes de Egipto, era un buen soldado. Le enseñaron lo militar. O sea, porque un faraón iba a la guerra. No es como ahora los presidentes, vayan allá y ellos desde su casa con aire acondicionado, como dicen que todos los dictadores son unos cobardes, por ejemplo Hitler. Y lo mismo que salió también, que salía con un machete, Noriega, que venga a Estados Unidos y agarraba un machete y lo venga, te estoy esperando aquí, ven. Y enseguida, ¿y qué pasó, hermano? Que cuando se metió a Estados Unidos, la intervención militar, se disfrazó de una monjita, se metió en un convento y de ahí lo sacaron, hermano, vestido de monje. Y decía que viniera, que no sé qué, y mandaba a la gente a matarse, o sea, a los soldados y él tranquilo. Y Hitler también, Hitler terminó, no se sabe cómo murió, pero se cree que se envenenó. Y ellos tenían un túnel subterráneo, mandaban a la gente, hermano, a que se reventaran y ellos ahí. Creaban la guerra y ellos ahí tranquilos y otros mataban. Pero en aquel tiempo no era cierto. En aquel tiempo los reyes salían de la guerra. Es más, que David se retiró a los 80 años, no por cuenta de él. Ya tenía 60 años cuando fue a la guerra y de repente se cansó. Usted sabe, 60 años pesan bastante. Y entonces un gigante lo iba a matar. Cuando el gigante lo iba a matar, salió un sobrino de él, hermano, y lo defendió y mató al gigante. Y le dijo a Abisaí, mi rey, de ahora en adelante tú no vas a venir a la guerra, tú vas a quedarte allá orando, intercediendo. Nosotros vamos a responder por ti porque tú eres la lámpara de Israel. Y la lámpara de Israel no se puede apagar, le digo así. Entonces, hay que entender también cuando ya los años ya le van cayendo a uno. También ser entendido en eso. Amén. Entonces David entendió. Pero David estaba en la guerra, hermano, en todos lados. Él decía, tú guardas mi cabeza que el día de la batalla nunca ni una lanza le cayó, ni una flecha, que volaban flechas en Israel. ¿Cuántas guerras no fue David, hermano? Él fue el que consolidó el imperio de Israel, todo. Las promesas de Dios se cumplieron en él. De toda la tierra prometida, él conquistó todas las tierras, todo. Y vemos, o sea, que fue un hombre valiente, hermano. Y en ese tiempo, entonces, ¿cuánto más Moisés? En aquel tiempo tenían que darle instrucciones militares de todo, entrenamiento riguroso militar. Vemos, o sea, que él quizás este ímpetu que tenía. Hay veces que tu propósito está dormido, pero de un momento a otro despierta. Amén.
Tú a veces no sabes ni para qué Dios te llamó y de repente te encuentras en una situación y en tu espíritu se despierta, aquello se revuelve. Moisés, hermano, él creía que era egipcio, lo habían criado con educación egipcia, la princesa en el palacio, en todo del rey, ya iba a ser el próximo faraón. Por eso lo dice Hebreo, que dice que él despreció la gloria venidera por el llamado de Dios. Moisés despreció la gloria que le estaban ofreciendo, hermano, porque iba a ser el próximo faraón, según en hebreo que están los héroes de la fama, y dice que despreció eso. Amén. Por la fe, dice que él despreció todas esas cosas. Vemos, o sea, que hoy en día, ¿quién no recuerda quién es Moisés? Entonces, pero Moisés, como tenía todo entrenamiento militar, tenía el hombre vivo, la vieja naturaleza. Y es tremendo llevar un ministerio con el ego vivo, con todas esas cosas, porque la persona lo que va a hacer es desastre y de todo. Amén. En vez de edificar. Y vemos, o sea, que cuando él ve que un paisano está agarrando a otro paisano, un israelita, un egipcio, maltratando a un israelita. Él se le revolvió algo, hermano, despertó lo que había en él, el corazón hacia sus hermanos. O sea, la sangre llamó a la sangre, que él era de esa nacionalidad. Y él no lo sabía, sino se le despertó, hermano, inmediatamente. Ahí se le despertó el propósito. Y él mata al egipcio, pero quiso hacerlo a su manera, no con las instrucciones de Dios. Y vemos que ese error le costó, porque, claro, era un proceso también. Dios a veces permite las cosas. Ahí él creía que nadie lo estaba viendo, y lo estaba viendo un mismo paisano de él, un israelita. Y cuando un israelita está maltratando al otro, al siguiente día, dijo, me vas a matar. Digo, ustedes son hermanos, no peleen. Y dijo el israelita, me vas a matar así como mataste al egipcio ayer que yo te vi. Enseguida se sintió delatado inmediatamente, hermano. Y Faraón se enteró, eso llegó a oído de Faraón. Y enseguida empezaron a buscarlo para matarlo, hermano, porque eran leyes. Y él se tuvo aquí como prófugo, se fue al desierto, a tierra de Madián. Allá, hermano, Dios le sacó toda la sabiduría egipcia que tenía. Porque tú no le puedes servir a Dios con la sabiduría del mundo. Ese es un impedimento para ti, porque vas a hacer todas las cosas de acuerdo a la sabiduría terrenal, animal y diabólica. Y aquí no, tú tienes que ser guiado por el Espíritu Santo y por Dios. Moisés todo lo quería hacer a su manera, como él creía, como él entendía. Y después de allá, y allá se embruteció, allá en el desierto, allá criando ovejitas y de todo. Ya ustedes saben cómo él consiguió la pareja, porque él va y se siente en un pozo como forastero. Y de repente llegan las hijas de Jethro, 7 hijas que tenía, y iban a agarrar agua, pero llegaron unos pastores y le empujaron y le quitaron de ahí. Y él cuando ve eso enseguida, hermano, se le pidió a todos esos pastores que estaban ahí, peleó contra ellos y defendió a la mujer, hizo que le dieran el primer lugar. Él mismo le sacó el agua, le dio también a los animales de beber. Y se quedó ahí, pero ellas se fueron para su casa y el padre se queda asombrado. Dice, qué raro, porque hoy vinieron hoy más temprano que, como que las otras veces le hacían lo mismo y ellas se tenían que quedar hasta el último, hasta la noche, que ya todos los hombres, y ellas de último recogían todo y el padre se quedó asombrado. Digo, qué raro, ¿por qué vinieron hoy tan temprano? No, le contaron una historia y un hombre nos defendió allá, valiente, salió. ¿Y por qué dejaron a ese hombre allá? ¡Tráiganlo! El hombre él enseguida vio una oportunidad para casar a la Yo quiero. un buen yerno. Y enseguida, sí, ya lo vamos a traer, lo trajeron. Él le rogó, quédate aquí, vive con nosotros. Y él vivió y le dio por esposa a Seba. Y vemos que ahí él tuvo 2 hijos. Tuvo Eleazar y Jesús. Y vemos, o sea, que después cuando ya pasan 40 años en ese proceso, cuando Dios se le aparece en la salsa ardiente, ya no estaba con esa ideología que tenía egipcia, de todo ya. El desierto le había extraído y le había sacado todas esas cuestiones. Dios lo vació, amén, porque así no le podía servir, porque iba a meter las estrategias egipcias, que yo me sé esto, que yo no sé qué. Y aquí no sirve eso. Y entonces, cuando Dios lo llama, cuando Dios te llama, cuando la gente quiere, pues estás preparado. Cuando digo, Señor, no puedo, ahora sí estás preparado, ahora sí. Porque ahora sí vas a hacer lo que yo digo y vas a depender de mí. Pero mientras decía que lo sabías todo, no ibas a depender de mí. Amén. Y Moisés empieza a sacar excusas y excusas. Y vemos que Dios viene
Y ahí mismo le revela para qué lo ha llamado. Y le dice que lo ha levantado para que saques a mi pueblo de Egipto. Y entonces, Señor, pero yo cómo voy a hacerlo, Señor. Y vino y dijo, Dios al que llama capacita y equipa y envía. Lo equipó y inmediatamente le dio prodigios, señales y maravillas. Son un ministerio confirmado y vindicado. Si no le creía por la palabra, creía por las señales que yo hago, como decía el Señor Jesús. Y entonces viene y le dijo, bueno, cuando vayas allá y el faraón no te cree, vas a hacer esta señal, viene él y lanza la vara y se le convierte en serpiente. Y le tuvo miedo, hermano. La vara significa el ministerio, hay gente que le tiene miedo al ministerio. Y entonces le dijo, agárrala por la cola, la agarró. Enseguida se convirtió en serpiente. Vemos José que después viene y le dice, mete tu mano en tu seno, la metió. Cuando la saca, leprosa. O sea que aquí en el seno, o sea, con la mano derecha uno agarra. Por ejemplo, lo que es el corazón aquí cuando se lo mete. Que el corazón a veces lo tenemos sucio, inmundo, cochino. Y también le dijo primeramente, Moisés, quita la sandalia de tu pie, porque el lugar que pisas santo es. Pies, o sea, calzados, tienen que ver con el caminar. A veces hay gente que se embarra los pies, hermano, anda por ahí, y de repente entra en una casa limpia, hermano, que tal que agarró estiércol de animal, de todo. Inmediatamente el olor, ¿quién se metió aquí? No, alguien que se había. Hay gente que camina por todos lados, por sitios inmundos, se mete en prostíbulos, se mete en una cosa, en otra, en otra. Dios quiere primero, o sea, que cuando te llama, que tú limpies tu caminar, quita el calzado, porque el ministerio que te llama, santo es, amén. Dice el supremo llamamiento en Cristo Jesús. Prosigo la meta, el premio del supremo llamamiento, puesto los ojos en Jesús. Entonces, vemos que Moisés tenía que quitar todo el caminar del mundo que había traído, porque estaba sucio, ahora iba a tener un nuevo caminar en Cristo. Cuando Dios nos llama, tenemos que tener un nuevo caminar, amén. Dejar el caminar viejo. Y entonces, lo otro es el corazón también. Dice, ¿quién habitará en su santo templo? Salmo 24. El limpio de manos, puro de corazón. Dice la palabra de Dios en Mateo 5:8. Dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Dice la palabra de Dios en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda bien tu corazón, porque de él mana la vida. Amén. Que hay que guardar el corazón, un líder tiene que guardar bastante el corazón. Una persona con puñales clavados, herida, no le puede servir al Señor. Y la herida a veces se pudre, le sale un olor fuerte, llegan las moscas, de todo. Eso hace alejar a las personas. Amén. La hediondez, la podredumbre. Entonces, Dios lo que se fija en el corazón. Yo no miro la apariencia como miran los hombres, yo miro es el corazón. Porque ahí es el depósito donde se guardan todas las cosas en el corazón. Hay personas que guardan en su corazón malos tesoros como odio, resentimiento, amargura. Pero hay otras, el hombre bueno de su buen tesoro saca cosas buenas. Hay un depósito de su buen depósito. El depósito es el corazón. Puede tener amor, gozo, paz, paciencia. Por eso es que Dios lo primero que se fija es el corazón. Y vemos que llama a Moisés, le da instrucciones, Moisés se presenta ya. Cuando se presenta ya, vemos que hay algo, o sea que Moisés le sacó excusa a Dios. Si Moisés no le hubiera sacado excusa a Dios, hermano, él hubiera hablado y Dios lo hubiera hecho sabio, porque Dios cambia a cualquier persona. Amén, al tartamudo, al que sea. Mire, agarró a Benijín y agarró a Rafael Ramírez, ellos eran tartamudos. Y a Rafael Ramírez lo maldijo su papá. Le dijo que era un bruto y lo llamó maldito. Le dijo de todo, no sirve para nada. Lo paraba maldiciendo. Y él era tartamudo. Y Benijín era tartamudo también. Y ahí está en el libro de la unción. Cuando a él le toca predicar, él se encomienda a Dios y empieza a orar. Y cuando se presentó ahí al púlpito, enseguida se le fue la tartamudez. Dios lo sanó. Amén. Todo es creerle a Dios. Moisés, si le hubiera creído a Dios, o sea, ahí estaba bajo de fe. Él dijo, Señor, le sacaba excusas, soy tartamudo, Señor, yo no sé hablar, soy tardo para hablar. Entonces, Dios vino y le dijo, si yo soy el que hago la boca, ¿cómo no es que voy a hacer hablar? O sea, yo fui el que creé la boca. Y entonces, pero viéndole tanta excusa, digo, bueno, está bien, voy a poner, he conocido a tu hermano Aarón,
vamos a ponerlo para que él sea el palabrero, el que habla. Y usted no se da cuenta que Dios le da la orden. Digo, yo te voy a hablar a ti, tú le vas a hablar a tu hermano. Y también le decía, hay que leer bien la Biblia, porque uno dice, no, con la vara de Moisés, con la vara. Pero esa vara la usaba más Aarón que Moisés. Dile a Aarón, le decía a Dios, que agarre la vara y la extienda y saldrán piojos, saldrán sapos, saldrán moscas. El río y el mar se convertirán en sangre. Y entonces él era el que iba haciendo así. Claro, algunas cosas las hizo Moisés, como cuando agarró el polvo, lo lanzó y empezó a llover granizo y de todo. Entonces, ahí también podemos darnos cuenta, cuando ya Moisés entra a pleno ministerio, empieza con prodigios, señales y maravillas. A veces nos toca enfrentarnos a brujos, a satanistas. Yo recuerdo que cuando yo empecé el ministerio, tuve allá que pedirme con un satanista, varios satanistas. Primero me enviaron uno. O estaba ahí, cuando yo llegué y estaba ahí. Él me confesó que a él me mandaron a hacer un portal ahí, un portal ahí de brujería. Y él lo llegó a hacer. Era el apóstol él, que hoy en día agente Romero. Y entonces él empieza ya a trabajar en su portal. La esposa de él, cuando nos veía predicando, a veces predicábamos enfrente, haciendo células, y ella se ponía así, mirando y mirando. Y me decía el ayudante mío, pastor, no, hermano Carlos, usted no se da cuenta. Él no me llamaba pastor todavía, porque como habíamos andado mucho, o sea, juntos. Entonces después, ya en ese tiempo empieza mi fase de pastor, porque no se acostumbraba. Hermano Carlos, usted no se da cuenta que esa mujer tiene sed de la palabra. Y yo sí, pero la mujer se quedaba así, hermano. Quería llegar, pero como que le tenía miedo al marido. Empecé a predicarle a ella y una noche empiezo a predicarle al grupo, al que era brujo. Y él enseguida agarró la palabra con gozo y dijo, no, yo no me puedo quedar con esto, pastor. Yo voy a llamar a un amigo porque yo solamente no voy a ser santo. Un amigo de la danza salió corriendo y lo buscó, predíquele aquí, porque yo todavía no sé predicar. Empecé a predicar y nos ganamos para Cristo. A la semana lo estábamos bautizando a él. Y hoy en día ha fundado muchas iglesias, cantidad. Un día de esto lo voy a traer a predicar. Él fue el primero que enviaron ahí. O sea, para hacer el portal, nos lo ganamos para Cristo. Ahí el diablo salió derrotado. Como él no lo pudo levantar, mandaron otro más fuerte que él. Ese hombre es jovencito, como de 21 años. Él hacía así, tiraba una caja de fósforo y se prendía en el aire. Hacía así, movía los carros. Y a las mujeres le hacían brujería, nada más con tocar, ay, que salsillo tan bonito, encima le metía un poco de demonio, de fornicación y de todo. Qué cadena tan bonita la tocaba. No tenía necesidad de irse a su casa a hacer un conjuro, nada más así le ministraba, le cortaba los dedos. Estaba pero bien avanzado. A ese le hicimos liberación fuerte, pero él, o sea, quedó con algunos demonios, nunca quiso totalmente, o sea, guardaba su receta. Hasta que en última no se convertía ni nadie haciendo la guerra, pero ya la hacía ya desde lejos. Le oramos al Señor y él era de la isla de Toa y volvió allá, porque le entró brujería y a la mujer, o sea, se metía con casadas, con todo. Un día le estábamos haciendo liberación y le agarramos la cartera y tenía bastantes fotos de mujeres. Y mujeres lo perseguían y todo. Pero como que él, o sea, le echaba brujería a todo. Él se fue, no pudo ahí abrir el portal. Después mandan a otro más fuerte que es todavía, abrir el portal. Y ese se había ganado al hijo espiritual mío, o sea, cuando estaba en la brujería. Era una banda de muchos brujos y se vieron contra ese que llegó de último y no pudieron vencerlo, más bien puso en coma y le causó un accidente al mentor de ellos, al sacerdote de ellos, al que lo dirigía. Y un día cuando yo estoy evangelizando, yo llego, pero yo no sabía quién era él. Estábamos evangelizando y veo el hijo espiritual mío. Cuando vamos a evangelizar, yo le digo, ¿puedo orar por usted? Y él, con una risa sarcástica así, ore por mí. Pero era para él, o sea, porque muchos lo habían orado y cuando le ponían la mano caían eran nosotros. Y entonces, pero yo no sabía ni lo que me iba a enfrentar ni nada. Cuando le pongo la mano, él es el que cayó por allá y empezó a botar un poco de demonio. Y empieza a confesarse de que él era brujo. Enseguida se arrepintió, sacó todos los instrumentos con los que trabajaba. Y después me dice,
el hijo espiritual mío, pastor, usted no sabe que ese es un brujo tremendo. Yo cuando lo vi me quedé así, porque ese fue el que nos derrotó al jefe mío y a todos cuando trabajábamos brujería. Porque él nos tumbó un trabajo y nosotros fuimos en guerra y no pudimos jugar todo el mundo. Bueno, y el hombre empezó pero buscando de Dios bastante, pero se quedó con algo que no devolvió. No devolvió ni una lanza, ni un arco, ni la saeta. Le trabajaba limpio telepático. Y él se comunicaba y que con la águila blanca. Entonces, quedó con algo. Usted tiene que renunciar todo del mundo, porque el enemigo reclama su derecho. Y él después que andaba con nosotros y andaba gozoso buscando de Dios, de repente tuvo un retroceso. Y lo agarraron los demonios y la misma esposa nos compró a nosotros. Después la esposa siguió con nosotros. Que veía como literalmente lo levantaban en un rancho de lata, lo estrellaban así, fuerza satánica, y el hombre murió todo masacrado. Siempre, hermano, vemos que a Moisés le tocó enfrentarse también con los brujos. Él cuando llega allá a Egipto, que dice al faraón, deja que mi pueblo salga de aquí, aquí me ha enviado Jehová. Faraón dijo, ¿quién es Dios? Y, o sea, para yo dejarlo salir. Le hace la primera señal de la serpiente. Los brujos también, Faraón tenía, ya empezó a llamar a los brujos y no, mis brujos también hacen eso. Y ellos agarraron su vara y también salieron serpientes. Pero vemos que la serpiente de Moisés, o sea, la que salió de la vara, se tragó a las demás serpientes. ¿Qué quiere decir? Que el poder de Dios es mayor que el poder satánico. Después, cuando hacen que todas las fuentes se conviertan en sangre, los brujos también hacen lo mismo. Todo lo que ellos iban haciendo iba una réplica. Nada más llegaron hasta la tercera plaga, nada más. Aquí las tengo enumeradas todas. Primero vino la sangre, después las ranas. Tercero, los piojos, que ahí ya no pudieron ellos hacer nada. Vamos a leerlo en el 19, 8:19. Dice, entonces los hechiceros dijeron, bueno, en el 8:18, y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, o sea, para tratar de deshacer lo que Moisés había hecho. Pero no pudieron, y hubo piojos tantos en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este, mas el corazón del Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová los había dicho. Reconocieron que el dedo de Dios era más fuerte, y el dedo de Dios no pudieron contrarrestar los piojos ni nada. Y hasta ahí llegó el poder de ellos. En el 9:11 dice, y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, también le dio sarpullido, como dice aquí, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Entonces hasta los brujos también llevaron. Pero los brujos nada más llegaron, eran 10 plagas, nada más llegaron hasta la tercera. De ahí no pudieron, y dijeron, reconocieron, dedo de Jehová. Quiere decir que el poder de Dios es mayor. Entonces, vemos aquí que Faraón se endureció no porque él quería, sino Dios mismo lo endureció. Amén. ¿Para qué? Para ser un enemigo fuerte y vigoroso. Porque el nombre de Jehová no era conocido. Solamente conocían en los tiempos de Jacob, de Abraham y de Isaac como el Dios Todopoderoso, pero no conocían su nombre. Y todo esto Dios lo hizo con propósito de hacer conocer su nombre. Por eso no creó un enemigo débil, sino un enemigo pero bien fuerte, que lo endureció y lo convirtió en fuerte, para que toda la humanidad, todas las naciones conocieran quién era Dios, el Todopoderoso. Cuando Él se denomina como el gran yo soy, el gran yo soy significa muchas cosas. Yo soy el que todo lo puede. Yo soy el que hago todo posible. Amén. Eso significa de todo. Amén. Entonces vemos, hermano, que empiezan las plagas hasta llegar hasta la 10ª plaga. Obediencia. ¿Qué salvó a los israelitas, hermano? De que no murieran los primogénitos. La obediencia. No, la sangre. La obediencia. Porque el que tuviera la sangre y si hubiese salido, dijeron que nadie salga de la casa. Era una orden. Pongan la señal de la. Usted puede hacer un acto profético, pero si no es obediente, prospera el acto profético de Satanás, porque Satanás hace actos proféticos de malignos. Y Dios
tiene diseños buenos también para uno, pero los diseños prosperan de acuerdo a quien tú te deseas. Si eres obediente, se cumplen los diseños de Dios y los actos proféticos buenos. Y si eres desobediente, se cumplen todos los diseños infernales de Satanás. Amén. Entonces esta gente, además la misma Biblia dice, por la fe, dice en Hebreos 11, fueron salvados los israelitas cuando hubo la muerte de los primogénitos. Entonces la fe es obediencia, implica obediencia. El que tiene fe verdadera es obediente. Amén. Y ellos hicieron tal y cual, o sea, como el Señor les mandó. Vemos que ahí se instituye la Santa Cena y hay ciertas directrices que me gustaría que las leyeran aquí. En Éxodo 2, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, después que lo hubieran circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Ahora, ¿cuál es la circuncisión, hermano? ¿A qué equivale? Sí, al bautismo. Amén. Ese es quitar la impureza. Entonces, una persona que no esté bautizada no puede tomar Santa Cena. Dice, sí la puede comer de esta manera. En el 48, si algún extranjero morare contigo y quisiera celebrar la Pascua para Jehová, sea circuncidado todo varón. Y entonces la celebrará y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. Entonces es un mandamiento que está estipulado en la ley de Dios. Amén.